our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Te damos gracias, bendito Padre, una vez por tu amor, tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí has sido bueno, Señor. Nos das la vida, la salud, el trabajo, nos concedes tener nuestra familia, Padre. Gracias te damos por tu bendito amor, Señor, tu cuidado y protección para con nosotros. Ahora, Padre mío, ruego por todos aquellos que me están escuchando, mis amigos, hermanos, familia, Padre Santo, que esta palabra caiga en buena tierra y pueda traer libertad, Señor, comprensión, sabiduría para saber vivir en estos tiempos que estamos viviendo en este mundo. Yo te doy gracias, Padre. Usa mi vida, mi mente, mi corazón, Señor, que sea para tu gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por su infinito amor, su infinita bondad, por sus cuidados y todas las bendiciones que Él nos concede tener. Hoy estaremos compartiendo este hermoso tema que se llama: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Así como en el Evangelio de Lucas se han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y después de que Lucas hubo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas en orden hacia el excelentísimo Teófilo, para que se conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ahora todos nosotros hemos sido instruidos. El propósito de este mensaje, amado hermano, es poner en orden los acontecimientos que vendrán, con el fin de que los escogidos de Dios estemos preparados para enfrentar la crisis global que afectará las finanzas, el comercio, la economía, la salud, la vivienda, las cosechas y la alimentación mundial, por el caos internacional y por la implementación de nuevos reglamentos con el fin de imponer un control sobre la población y establecer el nuevo orden mundial. Con estos temas, amado hermano, no pretendo ser amarillista ni sensacionalista, pero sí deseo llamar tu atención y despertar tu interés de estudiar e investigar las escrituras más a fondo. Es triste decirlo, amado hermano, pero en temas anteriores hemos estado hablando y explicando el tiempo de la gran tribulación que viene para este mundo, como la hora de prueba que vendrá para los moradores de la tierra, donde la iglesia del Señor no será sacada y tampoco será arrebatada de este mundo en un rapto secreto inventado por el dispensacionalismo, sino que será probada por el fuego, siendo purificada y emblanquecida por la angustia de Jacob, que son los descendientes del Israel creyente, los hijos de la promesa, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que será arrebatada hasta la final trompeta, donde Dios, por amor a sus escogidos, acortará esos días, porque si esos días no fuesen acortados, nadie de los escogidos sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Vea que la causa por la cual Dios acortará esos días es por los escogidos, con el fin de que ellos salven sus vidas físicas por consecuencia de la gran persecución que habrá contra ellos por causa del nombre de Jesús. Jesús ya se los había dicho a sus discípulos que los entregarían a tribulación y los matarían, y que por causa de su nombre serían aborrecidos de todas las gentes. Estas palabras de Jesús fueron dichas a sus discípulos, y este evento todavía no ha sucedido en la historia del pasado. Ahora déjame decirte algo: la destrucción de Jerusalén llevada por el general Tito en el año 70 no fue una persecución dada por causa del nombre de Jesús, sino más bien por la rebelión de los judíos contra Roma. Yo te invito a que estudies la historia y verás que las causas de la destrucción del templo de Jerusalén fueron completamente diferentes a las que se dice en Mateo capítulo 24. Por ende, Mateo 24 sigue sin cumplirse hasta el tiempo señalado por Dios. La gran tribulación de Mateo 24 versículo 21 tampoco ha pasado, pero estará por suceder en un futuro
futuro próximo, dando cumplimiento a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que esa tribulación sería la más grande de toda la historia, cual no ha habido en el pasado, desde el principio del mundo hasta ese entonces, ni la habrá. Jesús nos dejó claramente señales de lo que sucedería, de lo que vendría para este mundo, hasta el tiempo de su venida en las nubes del cielo, para arrebatar a sus escogidos de este mundo, siendo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vea, Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, de los versículos 34 al 36, advierte a sus discípulos. Vea que estas palabras no están dirigidas al Israel inconverso, a personas que no son creyentes en Cristo, sino que son palabras dirigidas a sus escogidos, a quienes Jesús quiere librar de esa grande aflicción. Miren por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre ustedes aquel día. La pregunta aquí es, ¿cuál día? ¿De qué día está hablando Jesús? Vamos a explicar y a poner en claro de cuál día está hablando nuestro Señor Jesucristo. Los que creen en el rapto secreto dicen que para ese tiempo la iglesia ya no estará en este mundo, pero vamos a ver la gran confusión que hay. Número uno, aquí Jesús no les está hablando a gente pagana e incrédula, sino más bien a creyentes. En ese tiempo estamos viendo que hay discípulos de Jesús. La pregunta aquí, ¿que no se habían ido? Número dos, aquel día no se está refiriendo al milenio, al reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, ya que este evento tendrá su lugar mucho después de las copas de la ira del Dios Todopoderoso, cuando Cristo venga con su ejército para pelear contra la bestia y contra las naciones comandadas por la bestia, donde la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás serán destruidos con la espada que sale de su boca. Eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, de los versículos del 11 al 21. En el milenio, amado hermano, Jesús no viene a tomar a nadie, no viene a arrebatar a nadie. Número 3. El día más pronto y cercano a venir es el arrebatamiento de la iglesia, que es el encuentro de Jesús con sus escogidos. Es el día de nuestra reunión con Cristo. Es el arrebatamiento de sus escogidos y no el milenio donde vendrá otra vez Jesús a este mundo, pero para pelear contra la bestia y las naciones y establecer el reino milenial. El arrebatamiento y el milenio, amado hermano, son dos eventos diferentes en las que Jesús vendrá a la tierra. Número 4, en el versículo 36 dice que velemos en todo tiempo orando, y estas palabras no se las dice a un incrédulo, sino a un creyente. Un incrédulo, amado hermano, no va a orar a Dios, no va a encomendarse a Dios. Luego sigue diciendo, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán. Y aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación. Las cosas que vendrán, amado hermano, son las aflicciones de la persecución para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta frase de estar en pie significa permanecer firmes, no desmayar, no dejarse mover por las dificultades de ese tiempo. Vea, de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar firmes para cuando Jesús venga por nosotros. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, y presentarse delante del Hijo del Hombre. La pregunta es aquí, amado hermano, si el rapto secreto ya pasó, ¿cómo te vas a presentar delante de Jesús si Él ya vino por su iglesia? ¿Para qué vas a escapar y vas a pretender huir de todas esas cosas queriendo salvar tu vida si ya perdiste la oportunidad en ese rapto secreto? Ya que la única forma de salvar tu alma después de ese rapto será renunciar a la marca de la bestia y no adorar su imagen y dejarte morir en ser decapitado para salvar tu alma y vayas a la presencia de nuestro Dios, ya que esa será la única forma de presentarte ante Jesús. Será por medio de la muerte física, puesto que si te quedaste fuera de ese rapto secreto, ya no habrá más arrebatamiento para que te puedas presentar vivo en cuerpo ante nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene sentido, es contradictorio y no lo enseña la Biblia. El pasaje de Lucas capítulo 21 versículo 36 dice que veles y ores en
todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Y si el rapto ya pasó, ¿para qué vas a velar? ¿Y para qué vas a orar? Si Dios a los que dejó, por eso los dejó, para ser destruidos con el furor de su ira. No hay caso velar y orar y pensar de que vas a escapar de la ira de Dios. Pregunta, ¿hay quien escape acaso de la ira de Dios? ¿Acaso la gente se burlará escapándose de la ira de Dios? Todo esto no tiene sentido, amado hermano. El rapto secreto no tiene bases, es insostenible, no puede sostenerse con los textos de la Biblia. Déjame decirte que cuando el Espíritu Santo te abre el entendimiento y armas la Biblia embonando el texto con texto, es bien difícil cambiarle o añadirle a la palabra de Dios, cosa que el dispensacionalismo ha estado haciendo por 2 siglos, forzar la escritura a decir lo que no dice y lo que no enseña. ¿Se podrá estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando ya fuiste dejado en el supuesto rapto secreto? Claro que no, amado hermano, porque después del arrebatamiento inmediatamente viene la ira de Dios. ¿Cómo podrás estar en pie ante la ira de Dios? El velad y orad en todo ese tiempo de aflicción, amado hermano, para que seáis tenidos por dignos de escapar de esa persecución y estar de pie delante de nuestro Señor Jesucristo, es porque Él vendrá a tomar a sus escogidos y a llevárselos en ese arrebatamiento, librándolos de la marca de la bestia y de la adoración de su imagen, lo cual la Biblia lo enseña y hace sentido a todo lo que es contrario a la idea de haber sido dejado de ese supuesto rapto secreto, puesto que el ser dejado por Dios es para enfrentar el tiempo de la ira y del furor de Dios como juicio por la rebelión y la maldad y el rechazo del hombre hacia Dios y hacia su Hijo nuestro Señor. Vea que en el versículo 35 de Lucas 21 dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Este pasaje, amado hermano, muestra la misma enseñanza y contenido de lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Así como ese lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, así será esa hora de prueba, que es precisamente la prueba de nuestra fidelidad a Dios, prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, refiriéndose al tiempo de la gran tribulación que ha de venir para todos los moradores de la tierra. Es importante entender, amado hermano, que la gran tribulación es para los creyentes en Cristo y no para el mundano. Déjame decirte algo bien importante: el mundano no tendrá ningún problema en dejarse poner la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente, ya que para ellos será algo novedoso tener toda la tecnología de la ciencia en la palma de su mano, pues ellos aman al mundo y sus deseos, ya que así podrán comprar y vender y seguir haciendo negocios y seguir enriqueciéndose. Ellos no van a huir de esos beneficios, ellos no tendrán ningún problema en adorar la imagen de la bestia, porque ellos de por sí adoran a muchas imágenes: a Martín Caballero, a Judas Tadeo, a Santo Niño de Atocha, a la Guadalupana, a la Macarena y una imagen más. Les da igual, a ellos no los van a perseguir, pues ellos son del mundo y van a estar en favor de ese líder mundial que aparecerá y traerá sus leyes con tecnología y la nueva implementación de todo ese orden mundial. El problema, amado hermano, no es para ellos, sino para los hijos de Dios, para los verdaderos cristianos, para los escogidos de nuestro Señor Jesucristo, que no estamos a favor de este mundo, sino en contra de este mundo. La Biblia dice que si alguno ama al mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Eso lo dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y si alguno se hace amigo del mundo, la palabra de Dios es bien clara. Dice que se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. El verdadero cristiano, hijo de Dios, no participa de las cosas de este mundo, ni da su adoración a imágenes, ni a ídolos, ni a esculturas. No importa lo que eso represente, así sea un santo, un ángel, un animal, un símbolo, sea el sol, sea la luna, las estrellas, incluso a los signos del zodiaco. A ninguna de esas cosas el verdadero cristiano da su adoración, porque no tienen vida, porque están muertos, no se mueven, no respiran, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no andan, y que no son dioses, no
son nada, solo piedra, madera y metal. Los cristianos, amado hermano, solo adoramos al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor, Rey y Salvador. Y lo adoramos, amado hermano, en espíritu y en verdad. Lo adoramos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es por eso, amados hermanos, que seremos perseguidos por nuestra fe en Jesucristo. Por causa del nombre de Jesús nos van a perseguir. Eso lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, de los versículos 9 y 10. Pero la misma palabra, amados hermanos, nos anima a permanecer fieles y perseverantes, resistiendo los ataques de este mundo, perseverando hasta el fin. Pues solamente así el que persevera hasta el fin, ese será salvo, renunciando a este mundo y muriendo a este mundo, ya que el que pierda su vida por causa de Jesús, de acuerdo a la palabra, ese la salvará. Mas el que la quiera salvar en este mundo, ese la perderá. Eso lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Ahora, amados hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 7, de los versículos del 1 al 28, se narra la visión de Daniel de las 4 bestias que han surgido a lo largo de la historia, y una está por surgir, lo cual son sistemas de gobierno en las que han ejercido su poder y autoridad de manera bestial, cruel e injusta. Y el cuarto sistema, amados hermanos, estará compuesto por 10 gobernantes o 10 líderes mundiales que ejercerán su dominio por un breve lapso de tiempo junto con la bestia, es decir, el anticristo del Apocalipsis 13. Y estos 10 gobernantes entregarán su poder y autoridad a la bestia, porque todos estos tienen un mismo propósito. Vea, tanto en Daniel capítulo 7 versículo 7 como el libro de Apocalipsis capítulo 17 de los versículos 12 y 13, aparecen estos 10 gobernantes como los 10 cuernos de esta cuarta bestia, de ese cuarto sistema bestial, que es descrita por sus grandes dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba a sus víctimas y que pisoteaba los restos bajo sus pies. Por eso era espantosa y terrible en gran manera. Ve, amados hermanos, que a ninguna de las otras 3 bestias fue llamada como esta cuarta, espantosa y terrible en gran manera, tanto que Daniel resalta la diferencia de esta bestia en comparación de las otras 3 anteriores bestias. Dice que era muy diferente de todas las bestias que vio antes de ella, tanto que Daniel se inquietó tanto, y que en el versículo 19 dice que tuvo el deseo de saber la verdad acerca de esa cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, dando una descripción de esa fiereza. Tenía dientes de hierro, uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras pisaba con sus pies. Vemos una bestia destructora de mordida fatal y resistente, que tragaba y trituraba a sus víctimas y que las aplastaba bajo sus pies. Estos 10 gobernantes, amados hermanos, junto con la bestia, desearán gobernar e imponerse por encima de toda justicia, y es por eso que su sistema será bestial, salvaje, brutal y despiadado. Aunque la bestia, amados hermanos, destruirá a 3 de estos 10 gobernantes que quieren enseñorearse del mundo y no dejar su dominio a nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a pelear contra ellos y a instaurar su reino por 1000 años. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 13 dice que estos tienen un mismo propósito y que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vea que esta batalla, amados hermanos, será mucho después del arrebatamiento de la iglesia. A la bestia se le ha permitido ejercer su autoridad y su dominio sobre el pueblo de los santos, sobre el pueblo de los escogidos del Señor, por un tiempo de 3 años y medio. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son los 3 años y medio. Y en el versículo 7 dice que se le permitió, es decir, que se le dio permiso para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y aquí los santos, amados hermanos, son los creyentes en Cristo, no son incrédulos, ni tampoco es el Israel incrédulo, sino los escogidos de Dios. Por eso es que Dios
Dios, amado hermano, acortará esos días por causa de sus escogidos. Si no, nadie sería salvo. Ese tiempo, amado hermano, está por venir. Y esto también ya había sido anunciado por el profeta Daniel, capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La bestia del Apocalipsis 13, que es el anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 8, lo llama el cuerno pequeño que salió de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, es decir, de ese sistema bestial. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es verdad, porque hablará blasfemias contra Dios. Y en el versículo 24 de Daniel capítulo 7, explicando la interpretación de esa cuarta bestia, dice que será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y de los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vea el versículo 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, es decir, que va a hablar blasfemias. Eso lo dice Apocalipsis 13:5. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, que equivale a 1. Tiempos es plural y equivale a 2, y medio tiempo, que da un total de 3 años y medio, o equivalente a 42 meses, lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Vea con mucho cuidado, mi amado hermano, que en el libro de Daniel, en el mismo capítulo 7, en su desarrollo se muestra un orden cronológico, y no es ninguna coincidencia, porque Daniel lo vuelve a repetir. Primero vemos la aparición de las 4 bestias, 3 ya pasaron en su tiempo, pero para un futuro no muy lejano, vemos que de esta cuarta bestia o cuarto sistema surgen estos 10 gobernantes que se unirán al anticristo para gobernar, y el anticristo derribará a 3 de estos gobernantes y dará persecución al pueblo santo de Dios, a los escogidos del Señor, y hará guerra contra ellos y los vencerá. En el versículo 16 de Daniel capítulo 7 dice que Daniel se acercó a uno de los que asistían y le preguntó por la verdad de todas estas cosas, y dice que le habló y le hizo conocer la interpretación de estas cosas. Y en el versículo 17 dice: estas 4 bestias son 4 reyes o gobiernos que se levantarán en la tierra. Pero ve, amado hermano, el orden en el versículo 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vea que dice después y no antes. Hasta aquí, amados hermanos, estamos viendo el orden. Primero aparecerán estos 4 sistemas de gobierno en la tierra, y hasta después los santos de Dios recibirán el reino. Aquí los santos de Dios, amados hermanos, estarán en este cuarto sistema, y hasta después recibirán el reino eternamente y para siempre. Vea que no dice que los santos serán sacados o arrebatados antes de esta cuarta bestia o cuarto sistema, sino que los santos estarán en este sistema de la cuarta bestia. La Biblia es clara en decir después y no antes. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Vea que el reino de los santos, amados hermanos, comenzará con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo, con el arrebatamiento de la iglesia, y no en el milenio, pues eso implicaría a los santos de Dios atravesar por las copas de ira del Dios Todopoderoso, sabiendo que el arrebatamiento será a la final trompeta, que es la séptima trompeta del Apocalipsis, en la que Dios consumará, terminará y finalizará el misterio que fue anunciado antes por sus siervos los profetas, misterio en la que los muertos serán resucitados y los que estén vivos serán arrebatados en las nubes del cielo para encontrarse con Jesús. La gran tribulación, que es la angustia de Jacob para todos los descendientes del Israel creyente, se aplicará a la iglesia del Señor, la cual viene por una iglesia sin arruga, pura y sin mancha, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso lo dice la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo
capítulo 5, versículo 27. Y en el versículo 21 de Daniel 7 vemos que el cuerno pequeño hace guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Y en el versículo 22 dice que se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Este juicio, amado hermano, es el tribunal de Cristo para recibir la recompensa del Señor. No es un juicio de condenación, porque ya sabemos que en Cristo no hay condenación, sino será un juicio de recompensas por lo que hicieron mientras estuvieron en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Eso lo dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y el mismo versículo 22 de Daniel 7 sigue diciendo: y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Vea nuevamente que Daniel sigue diciendo que los santos serán vencidos por el cuerno pequeño que les hará guerra, y hasta después de eso los santos recibirán el reino. Es importante, amados hermanos, entender el desarrollo de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Número 1, el primer encuentro es el arrebatamiento de la iglesia, donde sus escogidos serán juntados y tomados fuera de este mundo, donde todo ojo le verá viniendo en las nubes del cielo. Número 2, el segundo evento será la pelea de la bestia y las naciones contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y aquí Jesús viene a la tierra visiblemente y pone sus pies en tierra, y comienza el reino milenial con sus escogidos. La Biblia registra solamente 2 eventos donde Jesús viene a la tierra. La primera llega en las nubes del cielo para arrebatar a sus escogidos, y la segunda llega para pelear contra la bestia y las naciones, donde Jesús los vencerá y comenzará su reinado aquí en la tierra por 1000 años. El evento que menciona Daniel en el capítulo 7, donde los santos recibirán el reino del Altísimo, no es el milenio, porque el milenio es mucho después de las copas de la ira de Dios, y los santos no pueden ni deben atravesar la ira de Dios, y la ira de Dios comenzará inmediatamente después del arrebatamiento de los escogidos. Así que el versículo 22 de Daniel 7 no es el milenio, sino el arrebatamiento de la iglesia para estar presente en las bodas del Cordero, mientras que en el mundo se estarán derramando las copas de la ira de Dios, el furor y el enojo de Dios contra el mundo malvado, perverso y rebelde. Ahora, amados hermanos, es importante marcar los hechos de la Biblia, en donde Daniel, que menciona el orden donde el pueblo de los santos recibirán el reino del Altísimo, hasta después que el cuerno pequeño los haya quebrantado y los haya vencido, ya que serán entregados por Dios al cuerno pequeño en su mano, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, que son los 3 años y medio, de acuerdo al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y una vez, amados hermanos, que fueron dados al quebrantamiento, en el versículo 26 dice que el juez se sentará. Este juez es nuestro Señor Jesucristo, y le quitará su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entendiendo, amados hermanos, el tiempo que la bestia juntará a las naciones para pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá y establecerá su reino milenial. Y en el versículo 27 dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Una vez más, amados hermanos, vemos que después recibirán el reino los santos del Altísimo, y esto se entrelaza correctamente con la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde dice que el Señor Jesucristo no vendrá. Esta venida es el arrebatamiento de los santos. Dice que no vendrá sin que primero venga la apostasía. La apostasía es la actitud rebelde y el abandono de la fe en Jesucristo, y después se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual hará guerra contra los santos y los vencerá. Y hasta después de la tribulación de aquellos días, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes del cielo con poder y gloria, y mandará a sus ángeles a juntar a sus escogidos para sacarlos de este mundo. Vea, amado hermano, la misma secuencia, el mismo desarrollo. Vemos este mismo orden en el libro de Daniel, capítulo 7, y también lo confirma el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Dice que primero vendrá la abominación desoladora, que dará la persecución a los escogidos de Dios, y que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días vendrá Jesús por sus escogidos. Por eso, amados hermanos, es importante embonar y entrelazar los textos de la Escritura con la misma Biblia para entender su contenido, y tomando
la referencia de que todos los pasajes de la Biblia muestran y comparten la misma enseñanza, es necesario de estar preparados, velando y orando a nuestro Dios en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse del Hijo del Hombre. Vea cómo lo dice la versión católica: por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que Jesús les va a decir estas palabras a personas que no creen en Él, a personas que han rechazado a Dios? ¿Ustedes creen que un ateo que niega la existencia de Dios va a hacer oración a un Dios que según él no existe? Alguien que no cree en Dios no va a velar, no va a orar, él no va a buscar a Dios, él va a seguir su vida como él cree y va a seguir viviendo como a él le gusta y le conviene. Estas palabras, amados hermanos, son dichas a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, son para la iglesia de nuestros días, iglesia que tristemente hoy duerme en sus laureles, ignorando la enseñanza de la palabra de Dios y creyendo lo que dice el esquema dispensacional, creyendo a maestros porque según estudiaron en un colegio y tienen un doctorado, pero son ignorantes en esta área. Yo te invito a orar a Dios con todo tu corazón y volverte a la Biblia en oración y ruego para que el Espíritu Santo te guíe y te dirija a su verdad. Aprende, amado hermano, a investigar, aprende a escudriñar la Biblia por ti mismo para no ser engañados por maestros denominacionales que han creado sus propias doctrinas y artículos de fe. Algunos están en la Biblia, otros no y son inventados. Y a manera de conclusión, amados hermanos, desde que yo recuerdo haber recibido a Cristo, siempre se nos ha enseñado a buscar solamente el lado bueno de la Biblia, de hablar y predicar siempre temas de motivación, temas de esperanza para el caído, temas de fe y de poder para el débil de espíritu, temas de aliento y de ánimo para el cansado y el desanimado, donde Dios es amor y solamente amor. Pero no hables del juicio de Dios, no hables del infierno, no hables del fuego eterno, porque traes confusión y espanto a los hermanos. No hables de las consecuencias del pecado por la maldad de los hombres, porque son temas de que aparte de poner miedo a los hermanos, describes a un Dios malvado, a un Dios que está con un látigo en la mano, listo para castigar el pecado y derramar sus juicios contra esta humanidad malvada. Y hemos ignorado que Dios, amados hermanos, ha hablado por sus profetas de estos últimos tiempos, de estos tiempos finales, donde se multiplicaría la maldad y el pecado, donde habría un aumento de la maldad en todo el mundo, donde el amor de muchos se enfriaría, donde el que sabe hacer lo bueno, lo justo y lo correcto ya no lo hará, donde la duda y la desconfianza crece a causa del engaño y la traición, donde tus familiares se levantarán contra ti, te delatarán y te entregarán y te aborrecerán por causa de tu fe en Jesucristo, donde tus enemigos estarán en tu misma casa, bajo el mismo techo, donde ahora más que nunca, amados hermanos, estamos enfrentando situaciones más difíciles de vivir, donde nuestra fe es probada por el fuego, donde debemos seguir creciendo, seguir confiando y seguir dependiendo en Dios ante estos tragos amargos por los tiempos que estamos viviendo, donde el principio, el comienzo de los dolores que habló nuestro Señor Jesucristo han comenzado en este mundo, donde debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Es un tiempo, amados hermanos, de practicar y vivir en fe y no de solamente hablar palabras bonitas y de escuchar palabras que nos endulcen el oído y que nos hagan sentir bien. Es tiempo, amados hermanos, de enfrentar y luchar por nuestras convicciones en Jesús, por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ante un mundo que se levantará en persecución contra nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Es tiempo de vivir para Cristo, lo mucho o lo poco que nos
nos quede en esta vida. Y será un tiempo también, amados hermanos, de saber entregar nuestra vida, de saber morir para Cristo, si esa fuera la voluntad de Dios. No quejándote ni renegando por las luchas que estás atravesando, sino más bien adorándole y alabando a Dios hasta el último momento de tu vida, sabiendo que la eternidad nos espera para todos los vencedores, para todos aquellos que hemos vencido a este mundo y sus deseos. Lo que está escrito, amados hermanos, en la Biblia va a suceder y nadie podrá detener la mano de Dios. Nadie podrá cambiar el plan de Dios para la humanidad. Lo que Dios dijo, eso será, y así se cumplirá. Solo, amado hermano, preocúpate por conocer la voluntad de Dios y la palabra verdadera ante un mundo de mucha mentira y de mucha religiosidad. Solo prepárate, amado hermano, para enfrentar lo que vendrá en toda oración y ruego, recordando, amado hermano, que después recibirán el reino los santos del Altísimo. Que el Señor te bendiga. Dios bendiga tu casa, tu vida, tu trabajo, tu salud, tus finanzas. Sea Dios dirigiéndote a su verdad, sea Dios prosperándote, sea Dios abriendo el entendimiento tuyo, seas tú viniendo a la obediencia del Señor, seas tú entendiendo el plan que solamente estamos de paso en este mundo y que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en esta tierra. Sea Dios bendiciéndote en todo momento, en el precioso nombre de Jesús. Hasta la próxima, amados hermanos. Seguiremos en comunicación a través de este medio. Palabra eficaz. Amén.